un ejemplo de una llama de difusión laminar, algo similar a lo que dibujé ahí. Tendríamos entonces un tubito por donde descarga el gas, y la llama propiamente dicha. En esa llama a veces es posible distinguir algunas zonas. Hay una zona luminosa. Dentro de la zona luminosa se suele ver una zona de un manto azul, y dentro de ese manto azul se suele ver también a veces un poco de brillo, y en algunos casos emisión de humo por el extremo. En el manto azul, del manto azul para afuera, es donde se produce la mezcla estequiométrica por difusión molecular y se completa la combustión. El color azul es debido a la combustión del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, la combustión del monóxido de carbono produce emisión de luz de color azul. Y en la parte exterior de la llama, ese monóxido de carbono termina de quemar a dióxido de carbono. En el interior de ese manto azul tenemos fundamentalmente combustible que se mezcla con oxígeno que se difunde de afuera hacia adentro. Ese combustible se calienta, se craquea y puede producir partículas carbonosas muy pequeñas, que son las que le van a dar la luminosidad a la llama, y si son excesivas van a producir humo. La llama, para hacer una llama luminosa, en la llama tiene que haber craqueo y producción de partículas de carbón. Una llama que no produce craqueo y no produce partículas de carbón es una llama transparente. ¿Qué dice debajo del manto azul? ¿Qué dice debajo del manto azul? Regiones generatrices de partículas de carbono. Esto es interesante tenerlo presente porque, por ejemplo, ustedes saben que la combustión del hidrógeno es transparente, es una llama transparente, no tiene color. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no hay carbono en la combustión del hidrógeno. La combustión del metanol, por ejemplo, también es una llama transparente, fundamentalmente porque los alcoholes, al tener oxígeno en su molécula, oxígeno e hidrógeno, el radical oxidrilo en su molécula, rápidamente oxidan el carbono y no le permiten pasar a la situación de formar partículas de carbono, que son las que van a emitir luz. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque son llamas que no se ven. Son llamas que no se ven. Es una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, cuando hablan de vehículos propulsados a hidrógeno. Si los vehículos propulsados a gas natural tienen pérdidas, como todos sabemos, cuando pasa un vehículo a GNC deja un olor que obviamente está teniendo pérdidas. Con hidrógeno, que es mucho más difusivo, que escapa por hendiduras o orificios que el gas natural no escaparía, y se produce una llama que no se ve, y eso es muy muy peligroso. ¿Quiere decir que las moléculas de carbono se solidifican? ¿Cómo se solidifican? Son sólidas. El carbono es un sólido. Ustedes quiere decir que se agrupan, se agruman. Sí, eso es uno de los problemas más difíciles en el estudio de la combustión, es cómo y por qué los átomos de carbono se van agrupando para formar partículas de hollín. Y cómo esas partículas de hollín después se disgregan y vuelven a quemar. Es uno de los problemas más difíciles de estudiar. Una de las razones es precisamente porque el hollín molesta para meter instrumentos. Si usted mete un instrumento en una llama que produce hollín, lo primero que sucede es que el instrumento se tapa de hollín. Ahora, y no se puede estudiar más. En el caso, por ejemplo, de contrarrestar eso, con el oxígeno van reduciendo más el carbono
vamos a... ahora creo, a ver, en la próxima... aguánteme un cachito y vamos a hablar de eso. El largo de la llama, que en la transparencia anterior estaba indicado como desde el pico hasta el extremo de la llama. El largo de la llama, entonces, para números de Reynolds bajos y laminares y para diámetros pequeños de pico, el largo de la llama es proporcional al caudal de gas y es independiente del diámetro de la inyección. En un instante vamos a ver una fórmula un poco más aproximada, pero esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? El largo de llama es proporcional al caudal de combustible. Esta constante se puede determinar experimentalmente para distintos gases combustibles, pero la vamos a ver con más detalle en un rato. Ejemplos de llamas laminares, que alguien me preguntaba: fugas de gas, por ejemplo, por orificios de tamaños pequeños, que eso produce una llama laminar. La llama alrededor de una gota, ¿no? La llama para combustibles líquidos. Los líquidos no queman en el estado líquido. ¿Por qué? Porque en la superficie del líquido no tenemos mezcla estequiométrica, tenemos líquido puro. El líquido tiene que evaporar de la gota y mezclarse con el aire hasta alcanzar una mezcla aproximadamente estequiométrica, y ahí se va a ubicar la llama. Si nosotros tenemos una gotita viajando a través del aire, esa gotita va a evaporar y se va a formar una nube de evaporado alrededor de la gota, y la llama se va a ubicar aproximadamente en la zona estequiométrica, no en la superficie de la gota. Entonces, llamas alrededor de gotas son ejemplos de llamas laminares. ¿Por qué laminares? Y porque normalmente las gotas son tan pequeñas que el número de Reynolds, el producto de ρ por V por D, la velocidad es pequeña, V, y el diámetro de la gota también es pequeño. Entonces el número de Reynolds da un número bajo.